en una época donde reinaba el caos, donde cada hombre hacía lo que bien le parecía, y donde las mujeres eran invisibles para la historia. Una extranjera sin nombre, sin tierra y sin futuro. Decidió desafiar al destino. Ruth no era israelita. No tenía linaje. No tenía derechos. Pero tenía algo que el mundo no pudo ignorar. Una fe imparable y un amor inquebrantable. Esta es la historia de cómo una viuda moabita se convirtió en pieza clave del plan eterno de Dios, y en la abuela del rey más grande de Israel, y sin saberlo, en antepasada directa del Mesías. Prepárate para conocer una de las historias más poderosas, románticas y redentoras de toda la Biblia. Esta es la historia de Ruth. En los días oscuros donde no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, una gran hambruna azotó la tierra. Las colinas de Belén, antes llenas de espigas doradas, quedaron secas, resquebrajadas por el juicio del cielo. El pueblo clamaba, pero el silencio de Dios pesaba como una losa. Entre los que sufrían, estaba un hombre llamado Elimelec, varón de valor de la tribu de Judá, que vivía en Belén de Judá con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión. Cuando el hambre no dio tregua, Elimelec tomó una decisión que marcaría el destino de generaciones. «Nos vamos a Moab», declaró con el rostro endurecido. Moab, la tierra enemiga. Nación pagana, fruto del incesto de Lot. Sus ídolos profanaban los valles, pero sus campos tenían comida. Elimelec eligió seguridad antes que fe. Y así, salieron. Pero no sabían que ese viaje no sería de ida y vuelta, sino el inicio de una cadena de dolor, muerte y redención. Porque en Moab, la historia de Noemí cambiaría para siempre, y una mujer extranjera, marcada por la tragedia, sería recordada por los siglos como la madre del linaje del rey. En la tierra de Moab, al principio todo pareció promesa. Los campos eran verdes, los mercados estaban llenos, y los niños jugaban en las calles con la despreocupación de quienes no conocen el peso de la historia. Pero la paz era un espejismo. Elimelec envejecía más rápido que el tiempo. Sus ojos, alguna vez llenos de visión, se volvieron opacos. La nostalgia por Belén lo consumía. Y un día, sin advertencia, cayó al suelo como un árbol arrancado de raíz. Murió lejos de su tierra, lejos de su Dios, y sin regreso. Noemí, ahora viuda en tierra ajena, apretó los dientes y abrazó a sus hijos. Malón y Quilión crecieron, y como dos ramas que se inclinan hacia donde sopla el viento, tomaron por esposas a dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Dos nombres que pronto serían sembrados en el campo eterno de la providencia divina. Durante un tiempo, la vida continuó, pero la sombra que se había llevado a Elimelec no había terminado su obra. En un giro cruel del destino, Malón y Quilión, primero uno, y luego el otro, también murieron. Sin guerra, sin peste, sin razón visible, como si la tierra misma los hubiese tragado. Y así quedó Noemí, sola. 3 tumbas, 3 duelos, 3 fantasmas que la acompañaban cada mañana al despertar. Pero entre el polvo de la tragedia, 2 jóvenes viudas, una llamada Orfa, la otra llamada Ruth, aún se aferraban a ella. Ellas no sabían que estaban al borde de una decisión que cambiaría el curso del mundo. Pasaron los días, y luego los meses. El luto se volvió rutina. Noemí ya no lloraba. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque se había secado, como el campo tras la siega. Pero entonces, una noticia cruzó las fronteras como una ráfaga de viento esperanzador. El Señor ha visitado a su pueblo, Belén vuelve a tener pan. Al escuchar esas palabras, algo olvidado despertó en el corazón de Noemí. El eco de su tierra, el recuerdo de su Dios, el susurro de un hogar que creía perdido. Se puso en pie con resolución y dijo: «Regresaré a mi tierra, a mi pueblo, aunque sea para morir allí». Ruth y Orfa prepararon sus cosas también, decididas a seguirla. Las 3 mujeres emprendieron el viaje, con los rostros curtidos por el sufrimiento y los ojos fijos en las montañas que dividían Moab de Judá. Pero mientras caminaban, la voz de Noemí se quebró con una mezcla de dolor y amor. «Hijas mías, volved a vuestras casas. ¿Para qué seguirme? ¿Acaso puedo darles maridos otra vez? ¿Esperarán a que yo tenga hijos? No, hijas mías. Mi amargura es más grande que la vuestra, la mano del Señor se ha alzado contra mí».
Hubo un silencio espeso. El tipo de silencio que parte el alma en dos. Orfa, con lágrimas en los ojos, abrazó a Noemí una última vez y se volvió atrás. Su figura se perdió entre los valles de Moab como un sueño que ya no volvería. Pero Ruth se quedó. Y en sus ojos brillaba algo que Noemí no había visto en mucho tiempo: determinación. Una llama que ni la muerte ni el abandono podían apagar. Noemí miró a Ruth con ojos cansados. Esperaba que, como Orfa, también regresara. Pero Ruth se irguió con firmeza. Y entonces, con voz firme como roca y suave como el trigo maduro, dijo palabras que atravesarían los siglos. No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue, y aún más, si algo que no sea la muerte me separa de ti. Noemí no respondió, porque ¿qué palabra humana podía competir con ese juramento sagrado? Y así, juntas, caminaron. Una anciana marchita por la vida, y una joven extranjera con el fuego de la lealtad encendido en su pecho. Cruzaron los montes de regreso a Judá, sin riquezas, sin esposos, sin hijos, pero con algo que el mundo no podía entender. Una alianza más fuerte que la sangre. Un amor más profundo que la ley. Una fidelidad que haría temblar el destino. Cuando por fin llegaron a Belén, los campos estaban verdes y el aire olía a cosecha. Las mujeres del pueblo alzaron la vista sorprendidas. ¿Es esta Noemí, la que partió con su esposo y sus hijos? Pero Noemí, con voz amarga, respondió: No me llamen Noé, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Me fui llena, y el Señor me ha hecho volver con las manos vacías. Antes de continuar, te pido por favor que le dé me gusta a este video, así lograremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Lo que Noemí no sabía era que no volvía vacía. Volvía con Ruth. Y con ella, el cielo traía escondido un plan glorioso. El sol comenzaba a dorar los campos de Belén. Era el inicio de la cosecha de la cebada, y toda la ciudad se movía al ritmo del trigo que crujía bajo las hoces. Pero mientras el pueblo celebraba la abundancia, Noemí y Ruth enfrentaban la realidad de su pobreza. Noemí, anciana, sin tierras ni medios, se acurrucaba en la sombra de la desgracia. Ruth, en cambio, se puso en pie, decidida a hacer lo que hiciera falta para sostenerlas. «Déjame ir a los campos», le dijo a Noemí, «a espigar entre las gavillas, detrás de aquel que me permita hacerlo». Noemí asintió con un gesto silencioso. Y así, Ruth se dirigió sola hacia los campos, sin saber que estaba a punto de cruzar el umbral del destino. Atravesó los sembradíos, respirando el polvo dorado de la cosecha, y pidió permiso humildemente a los segadores para recoger lo que quedaba atrás. Según la ley de Israel, los pobres y extranjeros podían tomar lo que caía. Ella era ambas cosas. Pero algo poderoso guiaba sus pasos. Porque sin saberlo, Ruth entró a espigar en los campos de un hombre llamado Booz, un varón de Belén, rico en tierras, pero aún más en honor, descendiente de Judá y pariente cercano de Elimelech. Y mientras Ruth recogía espigas con manos diligentes y humildes, Booz llegó al campo, montado en su caballo, saludando a sus obreros con voz firme. «El Señor esté con vosotros». Y uno de los capataces le señaló a la joven extranjera. «Es la moabita que volvió con Noemí». Booz miró hacia ella. Y aunque aún no lo sabía, su corazón estaba a punto de ser arado por una semilla que cambiaría su historia. Booz observó a la joven con atención. No era como las demás. No mendigaba, no se quejaba, no pedía nada más allá de lo que la ley permitía. Sus manos trabajaban sin descanso, y su rostro, aunque cansado, estaba iluminado por una dignidad que no se podía ocultar. Se acercó a ella. Ruth, al verlo, bajó la mirada, humilde, temiendo una reprensión. Pero la voz de Booz fue suave, casi protectora. «¿Oíste, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni te apartes de aquí. Quédate con mis criadas. He dado orden a mis hombres para que no te molesten. Y cuando tengas sed, bebe del agua que ellos sacan».
Ruth cayó sobre su rostro, inclinándose hasta el suelo, desconcertada por tanta bondad. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo una extranjera? Y entonces Booz, con ojos serios y llenos de respeto, le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido contado. ¿Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías? Que el Señor recompense tu obra, y que bajo sus alas halles refugio. Y Ruth supo que no estaba sola. Aquel campo ya no era extraño. Aquel hombre no era enemigo. Y tal vez, solo tal vez, Dios no la había olvidado. Al llegar la hora de la comida, Booz la llamó a su mesa. Le ofreció pan, vino y grano tostado. Ruth comió hasta saciarse, y aún guardó parte para Noemí. Cuando volvió a espigar, Booz ordenó discretamente a sus criados: dejad caer espigas a propósito para ella. No la reprendáis. Que recoja con libertad. Ese día, Ruth salió del campo con los brazos cargados de grano. Pero más aún, con el corazón lleno de una nueva esperanza. Al atardecer, Ruth regresó a casa. Sus brazos cargaban casi un efa de cebada, una cosecha abundante para quien solo recogía lo que otros dejaban atrás. Noemí, al verla llegar, se levantó sorprendida. ¿Dónde espigaste hoy? ¿Quién te ha mostrado tanta bondad? Ruth sonrió levemente y le mostró lo que traía. ¿El nombre del hombre con quien trabajé hoy es? Booz. En ese instante, un destello de luz pareció cruzar los ojos cansados de Noemí. El nombre encendió un recuerdo, una chispa de propósito, un latido dormido en su alma desde que regresó a Belén. Bendito sea el Señor, cuyo amor no ha abandonado ni a los vivos ni a los muertos. Y entonces, con voz temblorosa, Noemí le reveló a Ruth algo que ella no sabía. Ese hombre es pariente cercano. Es uno de nuestros Goel, un redentor. En la antigua ley de Israel, un redentor era aquel que podía rescatar la herencia de una familia caída en desgracia, comprar tierras perdidas, restaurar nombres borrados, redimir destinos olvidados. Y Booz era uno de ellos. La viuda extranjera que había salido a buscar pan, ahora regresaba con algo mucho más valioso, la llave de la redención. Noemí tomó la porción de comida que Ruth había guardado para ella, pero en sus ojos ya no había solo gratitud, sino estrategia. Porque ahora sabía que la mano de Dios se movía. Lenta, misteriosa, pero poderosa. Y lo que antes parecía amargura, comenzaba a tener un sabor distinto. Los días pasaron. Ruth seguía yendo a los campos de Booz, espigando al abrigo de su generosidad. Cada día traía grano, cada tarde traía seguridad, y poco a poco, la vida comenzaba a florecer de nuevo entre las grietas de la pérdida. Pero Noemí no era ciega. Observaba. Veía cómo Booz la trataba. Cómo se preocupaba por ella, cómo la protegía con palabras, con silencios, con detalles. Y aunque era mayor que Ruth, había en él una nobleza que no podía pasar desapercibida. Fue entonces cuando Noemí decidió hablar. Hija mía, ¿no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien? Booz, con cuyas criadas has estado, es pariente nuestro. Esta noche aventará la cebada en la era. Escúchame bien. Y entonces, le trazó un plan. Uno que sonaba arriesgado, incluso escandaloso a oídos modernos. Pero no era un acto de seducción, sino un acto de fe, de legalidad, de redención. Lávate, úngete y vístete. Luego baja a la era, pero no te des a conocer a él hasta que haya comido y bebido. Cuando se acueste, observa el lugar donde se recuesta. Entonces ve, descubre sus pies, y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Ruth escuchó sin temblar. No cuestionó. No dudó. Haré todo lo que me dices. Porque en su corazón, más fuerte que el temor, ardía la obediencia. Y al caer la noche, mientras los vientos del desierto se deslizaban entre las colinas de Belén, Ruth caminó hacia la era, al encuentro de su destino. La noche envolvía los campos como un manto sagrado. Las estrellas vigilaban desde lo alto y el murmullo del grano aventado llenaba el aire con su canción ancestral. Booz, después de cenar y de ver el fruto de su trabajo, se recostó junto al montón de cebada. Su aliento era tranquilo, su cuerpo cansado, pero su alma estaba en paz. Ruth, sigilosa,
caminó bajo la sombra de la luna. No era una mujer buscando placer ni favores. Era una hija obediente, una extranjera valiente, una mujer de pacto. Se acercó con respeto. Se arrodilló. Descubrió sus pies, y se recostó allí, en silencio. La noche avanzó. Las horas se deslizaron. Pero a la medianoche, Booz despertó sobresaltado, sintiendo algo, o alguien, a sus pies. Se incorporó, y la vio. ¿Quién eres?, preguntó con la voz entre la sorpresa y el temor. Y entonces Ruth habló. No como una mendiga. No como una esclava. Sino como una mujer de honra, acogida bajo la promesa de Israel. Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor. Booz la miró. Y en su rostro no hubo escándalo, ni juicio, solo admiración. Bendita seas tú del Señor, hija mía. Has mostrado mayor lealtad ahora que antes, al no ir tras jóvenes, sean pobres o ricos. No temas. Haré por ti todo lo que digas, porque toda la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Pero luego bajó la voz, y con sinceridad, añadió. Es cierto que soy redentor, pero hay otro más cercano que yo. Ruth contuvo el aliento. El destino, una vez más, jugaba con incertidumbre. Si él quiere redimirte, bien. Pero si no, vive el Señor, que yo lo haré. Y allí, en la oscuridad, Booz juró con el nombre del Dios de Israel. Y Ruth, aún recostada, supo que su redención estaba cerca. La brisa nocturna rozaba los campos silenciosos mientras Ruth permanecía a los pies de Booz, su corazón latiendo con la fuerza de la incertidumbre. No era solo un hombre el que debía decidir, era el destino, la herencia, el honor. Antes de que el primer rayo de sol pintara de oro los montes de Judá, Booz se levantó con precaución. Que no se sepa que una mujer vino a la era, dijo con voz baja pero firme. No era por vergüenza. Era por respeto. Por proteger su honra. Por preservar la integridad de lo que aún no estaba resuelto. Entonces, antes de que ella se fuera, Booz extendió su manto y llenó de cebada su delantal. 6 medidas enteras. No vuelvas con las manos vacías a tu suegra. Era más que un gesto de generosidad. Era una señal. Una promesa silenciosa. Un mensaje que solo Noemí sabría leer. Ruth regresó a casa con el alba. Aún temblorosa, pero con los brazos llenos de grano y el corazón lleno de esperanza. Noemí la esperaba despierta. Y en cuanto vio la cantidad de cebada, supo que algo más grande que el hambre estaba siendo saciado. ¿Quién eres, hija mía?, preguntó, pero no por ignorancia. Era una forma de decir, ¿sigue siendo Ruth la viuda o Ruth la redimida? Ruth le contó todo. Cada palabra, cada gesto. Y Noemí, con una sonrisa apenas visible, respondió. Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ese hombre no descansará hasta que lo haya concluido hoy. Porque cuando un hombre justo pone la mano en el arado de la redención, no se detiene hasta que la tierra florece. Booz no esperó. Cuando los primeros rayos del sol pintaron de ámbar los muros de Belén, él ya estaba en camino. Sus pasos eran firmes, su corazón decidido. La redención no podía esperar. Se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y donde los ancianos servían como testigos del destino de los hombres. Se sentó allí, y como si la providencia misma respondiera, pasó justamente el pariente más cercano. Aquel que tenía el derecho legal de redimir a Noemí y a Ruth. Fulano, ven acá, siéntate conmigo. Le llamó Booz. El hombre obedeció, sin saber que estaba a punto de enfrentar una decisión que quedaría escrita para la eternidad. Booz reunió a 10 ancianos del pueblo, los hizo sentar como jueces, y entonces expuso el caso con sabiduría y claridad. Noemí, que volvió de los campos de Moab, vende una parte de la heredad de nuestro hermano Elimelech. Yo pensé informártelo para que la compres, si quieres redimirla. Si no, dímelo ahora, porque solo tú estás antes que yo en este derecho, y después de ti, yo. El hombre asintió con rapidez. Yo la redimiré. Pero Booz no había terminado. El día que compres la heredad de Noemí, también deberás tomar a Ruth la moabita, viuda del difunto, para levantar descendencia en nombre del muerto sobre su heredad. Entonces, el rostro del pariente cambió.
La tierra era una cosa. Pero casarse con una extranjera, tomar su causa, heredar también su carga, eso era otra historia. No puedo redimirla para mí, no sea que dañe mi propia herencia. Redímela tú. Yo no puedo. Y así, en presencia de todos, se quitó la sandalia y la entregó a Booz, sellando el trato conforme a la costumbre de Israel. La puerta del juicio se convirtió en la puerta de la promesa. Booz se levantó con la sandalia en la mano, como quien empuña un cetro de justicia. Su voz se alzó con autoridad entre los muros de la ciudad. Vosotros sois testigos hoy, que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y lo que fue de Quilión y Malón. Y también tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, y que su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su pueblo. Un silencio solemne se apoderó del lugar. Luego, uno a uno, los ancianos y los hombres presentes alzaron la voz en bendición. Seas bendito, vos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las que edificaron la casa de Israel. Que tu nombre sea célebre en Belén. Que tu casa sea como la de Fares, hijo de Judá y Tamar, por la descendencia que el Señor te dé de esta joven. Las palabras no eran solo buenos deseos. Eran profecías. Porque Ruth, la Moabita, la extranjera despreciada, la viuda sin linaje, estaba siendo injertada no solo en una familia, sino en la misma raíz del Mesías. Y vos, el Redentor, se convirtió en sombra viva del gran Redentor que un día vendría. Ese día, a la vista de todos, el cielo firmó con luz lo que la tierra selló con sandalia. Y mientras los hombres regresaban a sus casas, Ruth y Booz caminaban hacia un nuevo comienzo. Uno escrito por la mano de Dios. Y así, Booz tomó a Ruth por esposa. No fue una boda de reyes, ni hubo trompetas, ni multitudes, pero el cielo sonrió. Porque donde el mundo veía una historia rota, Dios veía una línea directa hacia la redención del mundo. Ruth, la viuda moabita, se convirtió en señora de una casa hebrea. En ella no había rencor ni nostalgia, solo gratitud. No por lo perdido, sino por lo hallado. Porque en Booz encontró más que un esposo, encontró restauración, honra, dignidad, un lugar. Y el Señor, que ve los corazones fieles y las decisiones silenciosas, visitó su vientre. Lo que antes era vacío, ahora se llenaba. Lo que antes fue duelo, ahora era gozo. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Y Ruth dio a luz un hijo. Un niño nacido no solo de carne y sangre, sino del pacto, del honor, de la misericordia que trasciende linajes y fronteras. Las mujeres de Belén se reunieron con alegría, rodeando a Noemí, aquella que antes pidió que la llamaran Mara, amarga, y dijeron: Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin redentor. Que su nombre sea celebrado en Israel. Él será para ti restaurador del alma, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, que vale más para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Y Noemí, aquella que volvió vacía, tomó al niño en sus brazos. Lo apretó contra su pecho, y una lágrima cayó sobre su frente. Ya no era Mara. Era Noemí nuevamente. La historia que comenzó con pérdida, terminó con vida. El niño fue llamado Obed. Un nombre sencillo, pero lleno de peso celestial. Obed, el que sirve. Porque serviría como eslabón entre la fidelidad del pasado y la gloria que aún estaba por revelarse. Las vecinas celebraban, y decían: a Noemí le ha nacido un hijo. Pero todos sabían que no era un hijo común. Era fruto de una historia que el mismo Dios escribió con dolor, esperanza y redención. Obed crecería entre campos y canciones. Aprendería de Booz la rectitud y de Ruth la valentía. Y a su tiempo, engendraría a un hijo llamado Isaí. Y de Isaí nacería un joven pastor de ovejas. Uno que tocaría el arpa bajo las estrellas. Uno que enfrentaría gigantes sin temor. David, el ungido. El rey conforme al corazón de Dios. Y de su linaje, siglos más tarde, en un humilde pesebre en Belén, nacería Jesús, el Redentor de toda la humanidad. Todo comenzó con una hambruna. Con una viuda extranjera. Con un acto de lealtad en la madrugada. Con espigas recogidas con manos humildes. Y terminó con un rey. Porque cuando Dios teje una historia, usa lo roto para mostrar su gloria.
Y lo que el mundo llama insignificante, él lo llama linaje real. El tiempo pasó como el viento sobre los campos de Belén. Obed creció fuerte y justo, con el corazón templado por el ejemplo de su madre y el honor de su padre. Pero Ruth envejeció en paz, rodeada del amor que había cosechado con fidelidad y sacrificio. Ya no era la extranjera. Ya no era la moabita. Ahora era madre en Israel. Madre del linaje mesiánico. Madre de reyes. Muchos venían a escuchar su historia, a sentarse a sus pies como discípulos ante una profetisa, a aprender que la fe que no se rinde puede cambiar generaciones. Y Noemí, aquella que llegó vacía, ahora sostenía en sus brazos al nieto que era la corona de su vejez. Sus arrugas eran surcos de una tierra donde Dios mismo sembró redención. En las noches tranquilas, Ruth miraba las estrellas, las mismas que Dios había mostrado a Abraham, y sonreía, porque ella, una moabita viuda y sin nada, fue injertada en ese mismo pacto. Su nombre quedaría escrito en los pergaminos eternos. Su sangre correría en las venas del Mesías. Y su historia sería contada, no como un detalle al margen, sino como una llama que encendió el fuego del reino de Dios. Así, Ruth se convirtió en algo más que una mujer valiente. Fue señal viviente de que la redención alcanza incluso a los que parecían olvidados. Porque en la economía del cielo, los últimos serán los primeros. Las generaciones se sucedieron como olas que rompen suavemente en la orilla del tiempo. Obed, el hijo de Ruth, creció sabio, justo, y fue padre de Isaí, quien sería el padre de un pastor que cantaba salmos entre ovejas. David, el ungido de Dios, el rey conforme al corazón del Altísimo. Y aunque los nombres cambiaban con los años, el eco de una mujer extranjera y fiel seguía susurrando en cada rincón de esa estirpe real. Los ancianos del pueblo, al mirar a David, decían entre sí: este es el hijo de Ruth, la moabita que amó a nuestro Dios más que muchos nacidos en Israel. Y en los cielos, los ángeles miraban aquella línea de sangre con asombro, pues sabían que del vientre de aquella mujer forastera brotaría, siglos después, la raíz de Jesé, el retoño de esperanza, el Salvador del mundo. Ruth nunca buscó grandeza. No luchó por tronos, ni soñó con palacios. Ella eligió amar. Eligió servir. Eligió a Dios. Y por eso, su nombre quedó grabado en la genealogía de la eternidad. Junto a Abraham, Isaac, Jacob y Jesús de Nazaret. Noemí partió en paz. Ruth cerró sus ojos sabiendo que su vida no había sido en vano. Y las estrellas, aquella noche, parecían brillar más intensamente sobre Belén. Como si el cielo mismo recordara la fidelidad de una mujer que cambió el curso de la historia. Los años pasaron como hojas que caen en otoño. Pero en cada generación alguien contaba la historia de la moabita. La extranjera que abrazó a Israel. La viuda que eligió al Dios verdadero por encima de todo. Había una mujer, decían los ancianos a los niños reunidos junto al fuego. Una mujer que dejó su tierra, sus dioses, su pasado, para seguir a una anciana sin esperanza. Una mujer que no buscaba honra, pero encontró favor eterno. Y los niños escuchaban con ojos abiertos y corazones encendidos. En los pergaminos de los escribas. En las canciones de los trovadores. En la voz de cada madre que enseñaba a su hija a ser valiente. Vivía la historia de Ruth. Porque su vida no fue solo una historia de amor. Fue una profecía silenciosa. Una señal viva de que el reino de Dios no se edifica con fuerza ni con espada, sino con lealtad, humildad y un corazón rendido. Y así, en Belén, la casa del pan. Mientras las familias celebraban las cosechas año tras año, nadie olvidaba a aquella mujer, que eligió espigas sobre riquezas, lealtad sobre comodidad, fe sobre miedo. En cada puñado de trigo, en cada canto de vendimia, se susurraba su nombre, Ruth. Los días florecieron como los campos en primavera, y Ruth, la moabita, dio a luz un hijo. Un niño fuerte, de ojos brillantes como el amanecer sobre Judá. Le pusieron por nombre Obed, y fue puesto en el regazo de Noemí, como si la vida misma hubiese devuelto lo que la muerte le arrebató. Las mujeres del pueblo exclamaban: bendita seas, Noemí, Ruth vale más para ti que 7 hijos. Y Noemí, con lágrimas en sus ojos envejecidos,
Estrechaba al pequeño con ternura, como quien abraza una promesa hecha carne. Obed creció bajo la sombra de campos fértiles, bajo la sabiduría de una madre extranjera y un padre justo. Y cuando fue hombre, tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí, a su tiempo, engendró a un pastor de Belén, un muchacho de manos callosas y alma de cantor, aquel que derribaría gigantes, aquel que portaría corona. David, el ungido de Dios, el rey. Así, la historia de una extranjera sin linaje se convirtió en el origen del linaje más ilustre de Israel. Una decisión, un acto de lealtad, una espiga recogida en humildad, cambiaron el rumbo de la historia del mundo. Y aunque muchos recordaban a David por su valentía, los sabios sabían que todo comenzó con una mujer, una moabita, una viuda, Ruth. Los ecos de aquella historia no se apagaron con el tiempo. Desde las colinas de Belén hasta las sinagogas de generaciones futuras, el nombre de Ruth era susurrado con reverencia. No fue guerrera, ni profetisa, ni reina, pero su lealtad transformó el curso de la historia. Donde otros vieron debilidad, una extranjera, viuda, sin tierra, Dios vio un corazón dispuesto. Y fue en esa obediencia sencilla, en esa entrega silenciosa, donde nació una promesa eterna. Obed, Isaí, David, y más allá, generaciones después. De esa misma línea surgiría uno aún más grande, el hijo de David, el Mesías. Desde una espiga caída en un campo de Belén, hasta una cruz levantada en una colina cercana. La historia tejida por la fidelidad de Ruth se entrelazó con el mayor acto de redención que el mundo conocería. Y así, la moabita que eligió al Dios de Israel, que caminó junto a una anciana sin esperanza, que recogió espigas con humildad, se convirtió en la madre espiritual de reyes, y de aquel que reinaría para siempre. Y así termina la historia de Ruth, pero no realmente, porque su vida no fue una simple historia de amor. Fue un eco de esperanza, un recordatorio de que el destino no está sellado por la sangre, el origen o la tragedia, sino por las decisiones que brotan del corazón. En un mundo dividido por tierras, nombres y pueblos, Ruth rompió las fronteras con un solo acto: seguir al Dios verdadero, aunque le costara todo. Su legado no está solo en los pergaminos, sino en cada alma que decide creer, que toma la decisión difícil, que elige fidelidad cuando es más fácil huir. Desde los campos dorados de Belén, hasta las promesas eternas del reino de Dios, Ruth se convirtió en símbolo de la gracia que incluye al excluido, la redención que transforma al caído, y el amor que no conoce fronteras. Porque en la historia de Ruth descubrimos esto, que aún en los días más oscuros, Dios siempre está escribiendo una historia más grande, con manos sencillas, corazones valientes, y vidas dispuestas a confiar.